Ahora vamos a revisar el algoritmo mediante el cual diagnosticamos la hipertensión según el valor de presión arterial que tengamos en nuestro paciente. Si el valor está menor a 120/70 es una presión arterial no elevada, por lo tanto debo saber si es mayor o menor a 40 años para saber cada cuánto debo hacerle tamizaje de hipertensión a este paciente. Si es mayor a 40 años, ya saben, tiene que ser anual el tamizaje. Si es menor a 40 años, tiene que ser cada 3 años. Si la presión arterial del paciente está elevada, o sea, entre 120, 130 o 70/90, entonces lo primero que debo hacer es evaluar el riesgo cardiovascular de este paciente mediante el SCORE-2, SCORE-2-OP o el score que esté validado en tu país. Este puede salir mayor a 10, lo que sería confirmación de un riesgo cardiovascular elevado, o podría ser mayor a 5 más un modificador del riesgo. Cualquiera de los dos es una señal de que el paciente tiene riesgo cardiovascular elevado. Cuando en la presión arterial elevada el paciente tiene riesgo cardiovascular elevado, eso quiere decir que se beneficia de tratamiento farmacológico. Por lo tanto, el tratamiento farmacológico de la hipertensión yo se lo voy a dar a pacientes que tengan hipertensión, pero también a pacientes que tengan una presión arterial elevada y tengan riesgo cardiovascular establecido. ¿Cuáles son esas condiciones que me aumentan el riesgo cardiovascular? La enfermedad cardiovascular establecida, un infarto agudo de miocardio previo, obviamente aumenta el riesgo cardiovascular, una cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, etc. Enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, hipercolesterolemia familiar y daño orgánico. Muy importante aquí destacar la diabetes mellitus y la enfermedad renal crónica, que son bastante comunes en pacientes con hipertensión. Entonces, si la presión arterial sale elevada, mido el riesgo cardiovascular. Si sale alto, confirmo la presión arterial elevada y doy tratamiento farmacológico porque este grupo se beneficia de tratamiento farmacológico. Si el paciente viene con una hipertensión establecida mayor a 140-90 milímetros de mercurio, voy a confirmar con un AMPA y un MAPA. Ya saben que en el AMPA, si sale mayor a 135-85, confirmo el diagnóstico. Y en el MAPA, la medición diaria también 135-85. Y luego hay la medición de noche, que es de 120-70, mayor a 120-70. Y la medición de las 24 horas, que es de 130-80. ¿Ok? Bueno, entonces confirmo con un AMPA o un MAPA. Y si es evidentemente una hipertensión, doy tratamiento farmacológico porque este grupo obviamente se beneficia del tratamiento farmacológico. Si el paciente viene con una presión mayor a 180-110, entonces estamos frente a una crisis hipertensiva. Y lo que hay que hacer en este caso es buscar una emergencia hipertensiva. Básicamente, buscar daño de órgano diana, que eso me definiría una emergencia hipertensiva. Entonces ese sería el algoritmo con el cual debo actuar en la hipertensión. ¿Cuáles son los parámetros que yo evalúo inicialmente en mi paciente con hipertensión? Tengo que pedir sí o sí un perfil glucémico, una glucemia plasmática en ayunas y una hemoglobina glicosilada. Tengo que pedir sí o sí un perfil lipídico, un colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos. Tengo que pedir ionograma, hemograma y función tiroidea. Ionograma, sodio, potasio, calcio. Hemograma, hemoglobina, hematocrito me importan. TSH en el caso de la función tiroidea. Función renal, tengo que pedir creatinina, tasa de filtrado glomerular y BUN o también urea. Y un electrocardiograma de 12 derivaciones. ¿Por qué yo hago estas evaluaciones? ¿Por qué yo pido estos laboratorios de rutina? Los pido porque estoy buscando daño de órgano diana, estoy buscando factores de riesgo cardiovascular y estoy buscando posible secundarismo, o sea, una hipertensión secundaria. En cuanto al daño de órgano diana, hay distintos tipos de daño de órgano diana. Los más importantes, la nefropatía hipertensiva, la retinopatía hipertensiva, la hipertrofia ventricular, que la veo en el electrocardiograma, la enfermedad arterial periférica, que la puedo ver en un ecocardiograma, la demencia vascular y la retinopatía, que la voy a poder ver en un fondo de ojo. Lo siguiente es el manejo. ¿Cuál es el objetivo del manejo de la hipertensión? Reducir el riesgo cardiovascular y reducir la muerte prematura del paciente. Para el manejo vamos a tener dos divisiones. La primera es hacer recomendaciones al paciente de cambios en el estilo de vida que tienen evidencia que reducen las cifras de presión arterial. Y lo segundo ya sería el manejo farmacológico.
Lo primero que hacemos es darle recomendaciones al paciente. Señor, tiene que aumentar su consumo de potasio, tiene que aumentar su actividad física, optimizar su peso y dieta. De preferencia la dieta mediterránea es la mejor tanto para hipertensión como para diabetes. Disminuir su consumo de sal diario. Recomendable menos de 2 gramos diarios de sal, reducir su consumo de alcohol y no fumar, de preferencia no fumar. En cuanto al manejo farmacológico, ¿a quiénes le vamos a dar manejo farmacológico? ¿A quiénes le damos fármacos? Le damos fármacos a pacientes con hipertensión, obviamente, y a pacientes con presión elevada que después de 3 meses de cambios en el estilo de vida no bajaron sus cifras de presión arterial. O sea, al paciente con presión arterial elevada, yo primero intento hacerle un manejo no farmacológico, con cambios en el estilo de vida. Y si después de estos cambios la presión sigue elevada, ahí sí le instauro manejo farmacológico, después de los 3 meses. ¿Cuál sería entonces mi primera línea para tratar la hipertensión? Tenemos los inhibidores del eje adrenina-angiotensina-aldosterona, como los IECA, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, o los ARA2, antagonistas del receptor de angiotensina 2. Cualquiera de los dos nos funciona como primera línea. No se pueden usar juntos, nunca. Tiene que ser o uno o el otro. Luego también tenemos los calcio antagonistas no dihidropiridínicos, que estos van a ser muy útiles en la hipertensión arterial. Y los diuréticos tiacídicos. Estos tres son los fármacos de primera línea para tratar la hipertensión. Inhibidores del eje adrenina-angiotensina-aldosterona, calcio antagonistas no dihidropiridínicos y diuréticos tiacídicos, como la hidroclorotiazida, etc. ¿Cuáles son los efectos adversos conocidos de estos fármacos? Que este es un punto muy importante. En el caso del IECA, tos seca, angioedema, hipercalemia y aumento de la creatinina, que ese aumento de la creatinina es normal hasta el 30%. Si es mayor al 30%, ahí debo suspender el medicamento. En el caso del ARA2, la hipercalemia, el aumento de la creatinina y la hipotensión. En el caso de los calcio antagonistas no dihidropiridínicos, el edema de miembros inferiores es un efecto adverso, la cefalea, el rubor facial y las palpitaciones. En el caso de los diuréticos tiacídicos, la hiponatremia, la hipocalemia, la hiperuricemia, o sea la gota, hiperglucemia leve y dislipidemia leve. Los beta bloqueantes solo los voy a dar si el paciente tiene una comorbilidad, o sea, si tiene otra enfermedad que requiere beta bloqueantes, como lo son las arritmias, la insuficiencia cardíaca y la cardiopatía isquémica. Aquí tenemos los medicamentos con sus dosis, aquí tenemos los IECAs, captopril, enalapril, etc. Tienen siempre una dosis inicial que es baja y luego hay una dosis alta que es diferente esto a lo que vimos en el caso de la insuficiencia cardíaca. En la insuficiencia cardíaca la dosis más alta era la dosis objetivo, aquí no es así. Aquí la dosis objetivo es la dosis que consiga controlar la presión arterial. Si no controlo la presión arterial con la triple terapia y dosis bajas, obviamente voy a ir subiendo dosis hasta llegar a su dosis máxima. Entonces aquí tenemos los IECAs, captopril, enalapril, etc. Aquí tenemos los ARA2, candesartán, losartán, valsartán, etc. Tenemos los bloqueadores de calcio dihidropiridínicos. Yo puse que eran no dihidropiridínicos, aquí me equivoqué. Son dihidropiridínicos, ¿ok? Amlodipino, felodipino, nifedipino. Amlodipino y nifedipino los más conocidos. Diuréticos de asa, como la hidroclorotiazida. Hay diuréticos también ahorradores de potasio que se pueden llegar a usar, como la amiloride, la espironolactona, etc. Y los betabloqueantes, el atenolol, bisoprolol, carvedilol, etc. Pero entonces, ¿cuál es la meta de presión arterial a la que debo llevar a mi paciente con estos medicamentos de primera línea y cómo debo hacerlo? Pues la meta general va a ser de 130 a 80 milímetros de mercurio, o sea, menor a 130 a 80 milímetros de mercurio, lo que se consideraría una presión arterial elevada, ¿ok? Esa es la meta general. La meta ideal, o sea, si es posible, pues mejor así, sería menor de 120, 80, lo que sería una presión no elevada. Todo tratamiento de la hipertensión se va a iniciar con una doble terapia. Ahora, ¿cuándo yo debo aspirar a una meta más alta que 120, 80? En pacientes que tengan hipotensión ortostática,
en pacientes mayores a 85 años o pacientes que simplemente no toleren esos niveles de presión arterial. Yo debo buscar una meta más, digamos, racional en lugar de ir por 120-80. En cuanto al algoritmo de manejo, lo primero que hacemos es doble terapia con primera línea. O sea, podemos usar, por ejemplo, un ARA2 más un calcio antagonista dihidropiridínico, nifedipino, más una o hidroclorotiazida, simplemente esos dos. Comenzamos con estos dos, con una doble terapia. Si en 1 a 3 meses la presión arterial sigue elevada y no se ha controlado en la meta que tenemos establecida para el paciente, damos triple terapia, aumentamos un fármaco. Ahora usamos ARA2, usamos, digamos, losartán, más usamos nifedipino y más un diurético tiacídico como la hidroclorotiazida. Entonces usamos esa triple terapia. Si luego de 3 meses, 1 a 3 meses, el paciente sigue sin controlar su presión, titulo esos medicamentos a la máxima dosis. O sea, titulo el nifedipino a su máxima dosis, la hidroclorotiazida a su máxima dosis, etc. Titulo a la máxima dosis y si luego de 1 a 3 meses sigue sin controlarse, tengo que dar el diagnóstico de hipertensión arterial resistente, que esa es la hipertensión que no se consigue manejar con 3 o más medicamentos a dosis máximas, incluyendo diurético. Hay que descartar una posible pseudoresistencia en caso de mala adherencia del paciente o que tome algún medicamento que le suba la presión arterial y por eso la cifra sigue estando alta. Pero ya saben, hipertensión resistente cuando con 3 o más medicamentos, incluyendo un diurético, a dosis máxima no consigue regular su presión arterial. Ahora sí, vamos a ver. En el caso de esta hipertensión resistente, que el paciente tenga este diagnóstico, la primera línea de tratamiento es la espironolactona, que es un antagonista del receptor mineralocorticoide. Si no es suficiente, agrego un beta bloqueante. Si no es suficiente, tengo como opciones alfa bloqueadores, alfa metildopa, vasodilatadores o incluso terapia quirúrgica, como lo es la denervación renal. Muy bien, ahora vamos a revisar la hipertensión secundaria. Aquí hay algo interesante que es la elección del fármaco según la comorbilidad. Fíjense que en diabetes mellitus el ARA2, el IECA me sirve en diabetes mellitus. En síndrome metabólico también el IECA se prefiere. En enfermedad renal crónica se prefiere el IECA igualmente. En un infarto agudo de miocardio se prefiere el beta bloqueante, ahí sí uso beta bloqueante. En una fibrilación auricular prefiero beta bloqueante. En una falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, prefiero un IECA, ¿ok? Básicamente eso. Crisis hipertensiva. Hipertensión secundaria. Hipertensión secundaria, hemos dicho, es ese 5 a 10% de los pacientes que tienen una hipertensión que es secundaria a una única causa establecida. Hay que investigar esta hipertensión secundaria en todo paciente que tenga hipertensión resistente, que tenga clínica sugestiva, o sea, que tenga más síntomas que no son de la hipertensión, sino que son más bien de ese secundarismo. Paciente que debute con crisis hipertensiva, un paciente que no tenía hipertensión y que de la nada pasa a tener una crisis hipertensiva, hay que sospecharlo. Emergencia hipertensiva, cualquier paciente que llegue con emergencia hipertensiva, hay que sospechar secundarismo y que empeore rápidamente una presión arterial antes controlada. O sea, cualquiera de estas situaciones nos tienen que hacer sospechar de una hipertensión secundaria. ¿Cuáles son las causas principales de hipertensión secundaria? Hiperaldosteronismo, la primera de todas. Hipertensión renovascular por malformidades en la arteria renal. SAJOS, que es apnea obstructiva del sueño. Paragangliomas, Cushing, enfermedad tiroidea, coartación de la aorta. Todos estos son casos de hipertensión secundaria. Y finalmente, la crisis hipertensiva. ¿Qué hago yo cuando el paciente llega a más de 180, 110? Lo primero que debo hacer es buscar daño orgánico. Si sí tiene daño orgánico, hago el diagnóstico de emergencia hipertensiva y tengo 24 horas para bajarle el 20% de la presión arterial. Mientras que si no tiene daño orgánico, sería una urgencia hipertensiva y tengo entre 1 a 2 días para bajar la presión arterial.
Obviamente en la emergencia el manejo es endovenoso, mientras que en la urgencia el manejo es por vía oral. Más que endovenoso es sublingual el manejo en la emergencia hipertensiva. Depende de la presentación del fármaco, ¿ok? No corrijo lo que dije de endovenoso. En cuanto al daño orgánico, hay distintas posibilidades. Puede tener un daño cardiovascular, un síndrome aórtico agudo, infarto agudo de miocardio, insuficiencia cardíaca. Puede tener algún daño cerebrovascular, encefalopatía o accidente cerebrovascular. Puede tener un daño microangiopático, como la retinopatía, coagulación intravascular diseminada, hemólisis o lesión renal aguda. Para ello, debo hacer estos exámenes: un fondo de ojo para descartar retinopatía, un electrocardiograma para descartar hipertrofia, un hemograma completo, creatinina, función renal, electrolitos para descartar nefropatía diabética, uroanálisis también y prueba de embarazo. Y básicamente eso sería todo en relación a la hipertensión. Si te gustó, no te olvides de darle like, compartirlo con algún amigo que estudie medicina. Sígueme en TikTok, sígueme en YouTube. Todos los videos están completos en YouTube. Nos vemos en la próxima.